Bienvenido nuevamente a tu programa FD 24/7, un programa diseñado para ver los problemas de la comunidad cristiana y ver también las soluciones basadas en la palabra del Señor. Mi nombre es Betty Vega. Y mi nombre es Gabriel Franco y aquí estamos nuevamente con un gusto, ¿verdad?, de estar nuevamente ante ustedes trayendo este tema que sabemos que va a ser de bendición también para sus vidas. Así es, el episodio que veremos hoy se llama Las barreras que nos separan cuando el chisme, la soberbia y más nos alejan de la iglesia. Hoy, de veras, qué alegría estar de nuevo con ustedes, compartiendo este espacio donde hablamos de lo que nos mueve, lo que nos desafía y lo que nos une como comunidad. ¿Sí? ¿Así es, hermano? Así es un tema que pues, muchas veces la mayoría de las personas no quieren tocar porque es un tema muy delicado, ¿verdad? Pero pues nosotros hicimos este programa con ese fin, de tocar temas que muchas veces no se miran en la iglesia, no se tocan, pero porque hemos recibido de personas que se han llegado a nosotros de tocar estos temas porque se sienten confundidos, incomprendidos, y el porqué de estos temas, ¿verdad? Porque son temas muy importantes, que si no los tocamos van a seguir afectando a esas personas que están llegando por primera vez a los pies de Cristo. Y comentábamos ahorita, llegan escuchando todo, viendo todo, a ver cómo se comporta ahora sí que los hijos de Dios, ¿verdad? Y cuando ven estas cosas, hermana, en la iglesia, pues huyen, ¿verdad? Porque miran acciones, miran actitudes que no son bien vistas en un cristiano, que lejos de ser un refugio espiritual que ellos creen que a donde están llegando, pues viene a ser algo que lejos, está muy lejos de ser ese refugio, y por ende tienden a retirarse mejor porque se sienten agredidos por esas malas acciones, malas actitudes que muchas veces nosotros, y digo nosotros porque formamos parte de una iglesia, ¿verdad? Muchas veces, y lo hacemos en nuestra ignorancia, y ojalá y así fuera, ¿verdad? Pero tristemente otras veces hay hermanos, hay que ser realistas, que pues tienen todavía ese carácter que no han podido, pues ahora sí que dejarlo en manos del Señor para que sean modificados y poder así mostrar el amor de Cristo. Así es, exactamente, Gaby. Y qué tremendo cuando te enfrentas con este tipo de problemas. Y vamos a hablar del chisme, de la soberbia, el favoritismo y esas divisiones destructivas que rompen la unidad. Son cosas que hemos visto, incluso hemos vivido. Qué tremendo cuando vas y le dices a alguien, pues, que buscas, no sé, la experiencia, porque se supone que ese tipo de personas no va a decir ni va a contar las cosas que tú le cuentes. Y resulta que de repente lo supiste de alguien más. Y esto queremos reflexionar más que todo. Primero a nosotros, ¿verdad? Porque estos temas nos sirven primero a nosotros y luego después queremos de todo corazón que las iglesias, las personas, no sé, es lo mismo, pero que toda la comunidad cristiana esté atenta a estos temas que son tan importantes, que no se dicen, pero que son muy, pero muy usados en todos lados. Y se vienen abajo las iglesias por este tipo de problemas. Hoy queremos hablar del chisme. ¿Sí? ¿Así es, hermano Gaby? Así es, el chisme, la palabra que hiere. Y pues seamos realistas, hermana. No porque estemos en una iglesia, no porque ahora seamos cristianos, estamos exentos de involucrarnos muchas veces en esos chismes que tristemente llaman mucho la atención, atraen a la gente. Oye, ¿qué pasó? No, pues y empiezan a verlo como algo muy común, algo sin importancia, que no pasa nada si yo me reúno, pero sin darse cuenta están hiriendo a personas. Y no solamente eso, o sea, el chisme hiere, pero también divide. Sí. Rompe lazos de amistad por muchos años que hayan tenido. Entonces, pero gloria a Dios porque la palabra de Dios nos advierte sobre esas cosas. Ahí en Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso levanta contienda. Sí. Y el hombre que es chismoso aparta a los mejores amigos. Por eso decíamos, no solamente hiere, sino que divide, aparta a esos amigos. Y qué triste es, hermanos, ver cómo ciertas familias o ciertas personas, hermanos, tenían una amistad que tú los conocías de años, y por un chisme, por algo que no era cierto, pero que se divulgó y no se puso un alto a tiempo,
ves cómo esas personas que eran unidas, que se llevaban muy bien, se dividen, se apartan, ¿verdad? Porque nunca se juntaron a hablarlo, ¿verdad? Y las personas encargadas de hacer eso, ¿verdad? Los líderes, pastores, para que no pase a mayores, lo ignoran y vienen esas consecuencias. Se dividen familias, se dividen amigos, se rompen lazos de amistad tan bonitos que había por solamente poner oídos a un chisme que en realidad no era verdad. Así es, hermano. Y lo más triste es que somos un juguete al lado del enemigo que no deberíamos de ser. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo muchas veces viene y la forma más común de destruir una comunidad es dividiéndola. Y cuando la divide es por un chisme. O sea, qué tremendo que no seamos suficientemente maduros. Dice también en Proverbios 26:20, dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. Es como si el chisme fuera el combustible de todos los problemas. O sea, un chisme así chiquito puede ser un chisme así, puede ser un tremendo problemón si no se para a tiempo. Y la verdad, imagínate, Gaby, que a ti, voy a tomarte de ejemplo, que por ejemplo empiecen hablando, no hombre, es que el hermano Gaby ya no viene. ¿Quién sabe por qué será? No, es que desde aquella vez y que fue y que no vino y que esto, y empieza que no vino. Pero nadie se pregunta si está enfermo, si le duele algo, si está pasando por una situación difícil. Simplemente no vino. Y empieza toda la iglesia a decir, no vino por esto, por esto, por esto. Y hacer una conclusión así grandísima. Cuando menos se acuerda, el hermano Gaby ya hasta lo enterraron. Así es. Entonces, este tipo de situaciones habla de personas inmaduras en la fe, habla de personas que no son empáticas, habla de personas que no están listas de verdad para tener una amistad, buscar como dice el Señor, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué problema tenemos de que alguien no fue y agarrarlo? Ni siquiera nos tomamos el tiempo de orar por el hermano, de ir a buscarlo, de pensar, oye, a lo mejor está pasando por una situación difícil. A veces la depresión también nos llega a los cristianos. Y esa es una parte muy importante que será otro tema. Pero al final de cuentas, hermanos, el chisme destruye todo. Incluso hasta las personas nuevas que llegan, porque lo escucharon. Oye, qué feo se expresó el hermano de aquel hermano que ni siquiera conozco, que porque no vino. ¿Cómo te sentirías tú, Gaby, en ese aspecto? ¿No te sentirías humillado, triste después de que alguien dijo que no fuiste por esta razón y nadie sabía? Y estabas pasando por una enfermedad y resulta que cuando llegas a la iglesia todo el mundo se te queda viendo así como, no sé, como que como fueras el de más otro vil mundo. pecador que llegaste Sí. del mundo otra vez por primera vez a los pies de Cristo. Y sí, hermana, lo entiendo, es muy triste. Por eso la importancia de estos temas, ¿verdad? Porque pues, muchas veces vamos a ser criticados, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa. Porque vuelvo e insisto, es gente nueva que está llegando, es gente que llega lastimada, es gente que llega, cuando tú le compartiste la palabra o lo invitaste, ellos aceptaron y venían con esa idea de ser confortados, consolados, escuchados, ayudados. Y nada que ver cuando miran ese tipo de acciones, ese tipo de actitudes, ese tipo de expresión, de palabras que no van, vuelvo a lo mismo, no van con una hija de Dios, con un hijo de Dios. Entonces, es ahí donde nosotros estamos ahora sí fallando, pero es ahí donde nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Es ahí donde sale la verdadera doctrina, ¿verdad?, del Evangelio, que nos ayuda a contrarrestar todos estos puntos que lejos de ayudar están lastimando el cuerpo de Cristo. Y Santiago nos lo dice ahí en el capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Dice, el que murmure el hermano y juzga a su hermano, tal murmure la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Dice, esta es una advertencia muy seria. Muchas personas han dejado de ir, ¿verdad?, por lo mismo, porque se sienten juzgados. Y dice Santiago, no juzgues a tu hermano,
porque no estás guardando la ley como lo deberías de estar guardando, te estás volviendo juez. Y cómo hay jueces en la iglesia, hermano. Tristemente lo digo, cómo hay jueces y juezas, seamos realistas, ¿verdad? Que empiezan a hablar, que empiezan a juzgar, que empiezan a decir, ¿verdad? Sin fundamento, que es lo más triste. Entonces, la gente que está ahí, incluso y a los que tenemos años ahí, pues sí nos duele, porque es algo injusto, es algo que no es verdad, pero que porque 2 o 3 lo platicaron, lo divulgaron, sin venir a preguntar, ahorita lo dijo usted, la situación que tú puedes estar atravesando, pero concluyen que ya es eso que ellos están afirmando a través de ese chisme. Así es. Y es ahí donde tristemente la mayoría, digo porque a mí me pasó, la mayoría de las personas tendemos a poner distancia por medio. Así es. Porque los sentimos incomprendidos. Y ahora yo le pido que vayamos a hablar sobre la soberbia, el muro que impide la comunión. Qué tremendo, ¿verdad? Esta la soberbia también es parte, aunque se oiga feo, de Satanás, del enemigo. El enemigo era parte, era muy soberbio. Y luego, de verdad, esa actitud de creerse superiores. Cuando tú llegas a un lugar donde quieres sentirte seguro, donde quieres, no sé, encontrar amor, vienes de afuera con situaciones muy difíciles y buscas el refugio, que es el templo de Dios, y buscas a los hermanos, porque se supone que ellos, al estar cerca del Señor, al ir todo, siempre estar en la iglesia, no te van a hablar mal de ti, no van a hablar mal de nadie. Vas a encontrar ahí un refugio seguro. Y resulta que pues no. Y dice en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros seguimos que nos pasa en blanco. Seguimos hablando, ya te fijaste cómo vino vestida, mira aquel no vino, mira aquel, y señalamos como jueces. Entonces, la soberbia, el Señor la aborrece. Así es, y ese es un muro enorme, tristemente. La fe se basa en la humildad, en que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así es, la hermano. palabra nos enseña que el Señor no hace acepción de personas, y tristemente es lo que más se mira en las iglesias. Tristemente, es un muro muy grande que tenemos que derrumbar para que el cuerpo de Cristo crezca sano. Pero cuando hay una persona soberbia, orgullosa, que lejos de escuchar impone, ¿verdad? No escucha, impone su punto de vista, hace sentir a los demás menos, ¿verdad? Y eso la palabra de Dios nos lo enseña también en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, nos advierte, dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída viene antes de la caída, la altivez de espíritu. Ajá. Que es lo más triste, dice. Quienes sufren esa actitud se sienten menospreciados, excluidos, y claro que terminan yéndose. Siempre esa palabra la va a escuchar en el concurso del tema, yéndose. Porque aquellos que llegan por primera vez a los pies de Cristo, es la solución más fácil que toman ellos. ¿Sabes qué? Yo no tengo por qué estar escuchando, yo no tengo por qué estar recibiendo todo esto de estas personas o de estos, bueno, tenemos que decirlo tal cual, de estos líderes o de este pastor, que muchas veces son líderes, son pastores soberbios, son pastores orgullosos que no saben escuchar, sino que imponen su punto de vista, lo imponen y hacen sentir menos a los demás. Así es, hermano. Es triste porque, les digo, ellos que están iniciando en los caminos de Cristo dicen, no, hombre, o sea, allá afuera me tratan, vengo aquí y también me menosprecian, también no saben escuchar, imponen cosas que yo sin conocer, muchos han expresado la Biblia, puedo ver que no son sinceros, puedo ver que están imponiendo, ¿verdad? Entonces mejor, ¿sabes qué? Me retiro. Y lo más triste es que se retiran y pues lejos de ir por ellos, pues los dejan, ¿verdad? No estaba bien convertido, o no tuvo fe, o no, es que cuando tristemente las acciones y las actitudes son las que alejan a esas personas que están conociendo la palabra de Dios. Así es, hermano, nadie quiere estar en un lugar donde se valora más el ego que el amor al prójimo. La soberbia no solo aleja a las personas, sino que también impide que la comunidad crezca espiritualmente, porque no hay diálogo ni aprendizaje mutuo. En Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien en humildad, estimados, inferiores los unos a los otros. Qué tremendo que el ego nos pueda alejar en lugar de acercarnos, en lugar de dar protección a aquel que llega a la iglesia. ¿Verdad, hermano? Así es. Otro de los puntos que queremos tocar es el favoritismo. Esa es la injusticia que rompe la igualdad, tristemente. Es otro punto que duele mucho. Es eso, el favoritismo. Eso de dar trato preferencial a otros por amistad o parentesco, ¿verdad? O simpatía, y dejar a otros de lado, pues no. La Biblia nos enseña, por eso insistimos tanto, hermanos, y fundamentamos todos los temas que hemos estado tocando, ¿verdad? Tratar de fundamentarnos en la palabra de Dios, porque ahí está la respuesta a todas estas cosas que están pasando en las iglesias, todas estas acciones, actitudes que muchas veces pasamos por alto, pero la Biblia es bien clara y nos advierte y nos enseña para poder poner un alto, para poder hablar con esas personas y que no pase a mayores, ¿verdad? Ahí nos dice en Romanos 12:11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí nos lo está diciendo, el Señor no tiene acepción de personas. ¿Por qué nosotros sí vamos a estar haciendo acepción de personas? Porque eres tu familiar, porque es de tu círculo de amigos, porque tiene empatía o tiene carisma, vaya, y aquel no, pues, y lo empieza a hacer a un lado. Muchas veces con el solo hecho de no tomarnos en cuenta y aquella persona ve que, oye, pues ¿por qué si yo también puedo aportar? Ya con eso se sienten relegados, menospreciados. Y qué triste, ¿verdad? Porque es cuando más tenemos que tenerlos ahí, de tratar de unirnos, reunirlos para que vuelvan a sentirse apreciados, porque vienen del mundo menospreciados, hermano. Cuando nosotros no llegamos menospreciados, nos relegaban, nos oprimían. Pues en estos lugares queremos sentirnos apreciados, queremos sentirnos confortables. Queremos sentir el amor de Cristo. Queremos sentir que tenemos ese valor, ¿verdad? Entonces, es ahí donde vuelvo a lo mismo, ¿verdad? El favoritismo te lleva a hacer acepción de personas. Y una barrera muy tremenda. Así es. En la iglesia deberíamos ser todos iguales, pero a veces vemos que dan oportunidades de liderazgo a los mismos o prestan más atención a las necesidades de unos que de otros. Hacen sentir a algunos como miembros de primera clase y a otros como de segunda. Qué tremendo, hermanos. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero si lo ha vivido, cuéntenos, platíquenos. Nos encantan las experiencias, nos encanta leer y sacar temas reales. No hablar solamente, ponte a orar, hermano, y con eso te termina todo. No, queremos problemas reales para soluciones reales. ¿Qué estás viviendo ahorita en este momento? ¿Te identificas con alguno de estos puntos? Pues bien, hermano, queremos escucharte, queremos oír cuál fue tu solución o qué es lo que sigues buscando. Y en Santiago 2, del 1 al 4 nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra reunión entra un hombre con anillo de oro, con vestidos costosos, y entra también un pobre con vestidos sucios, y miráis a aquel que lleva los vestidos costosos, y decéis, tú siéntate aquí en buen lugar, y decéis al pobre, tú estate allí de pie, o siéntate debajo de mi estrado. ¿No juzgáis entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esto, hermano, de ver las diferencias de aquel que se viste mal, de aquel que se viste bien, de aquel que tiene un cargo, que aquel tiene, no sé, en una empresa. Hay que cuidar esos detalles, hermanos. De veras, hay que cuidarlos. ¿Verdad? Así es, hermana. Y volvemos a la Biblia, que es donde tenemos que refugiarnos y buscar las respuestas a estas situaciones que usted está comentando. Y lo podemos ver ahí en Levítico 19:15. Nos manda, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La importancia de conocer la palabra de Dios para ponerla por obra en esas situaciones. Y con esto no es arrebatar al hermano o a la hermanita o a aquellas personas que hicieron esto, sino tener la sabiduría para reunirnos con ellos. Bueno, en este caso los líderes pastores, ¿verdad?, que están al frente, al cargo de una iglesia o de una congregación o de un grupo de personas, pues con la misma palabra, ¿verdad? Porque tú vas a ver situaciones, vas a ver fricciones, desavenencias, y eso te tiene que llevar a ti como líder, como pastor, indagar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios para traer una respuesta que viene con la palabra de Dios, que es la que va a traer esa solución o va a traer esa respuesta que tú estás buscando, y ellos van a sentir
van a sentir cómo el Señor les está hablando para cambiar su actitud, para cambiar su manera de comportarse o dirigirse, porque lo único que están causando en esas personas es frustración, es impotencia, volvemos a lo mismo, es decir, no, yo no soy aquí, yo no encajo aquí, o sea, y se los hacen ver y sentir. Entonces volvemos a lo mismo, se retiran, dejan de ir a la iglesia y después regresan, pero pues ya regresan sin ánimo, ya muestran indiferencia a todas las cosas, a causa de esas malas acciones y actitudes, y a causa que no juzgan con justicia, no son parejos, ¿vale? Así es, hermano, ¿y qué les parece? Tenemos otros puntos más, pero el tiempo se nos acorta. Definitivamente este es un tema que es muy profundo y queremos seguir hablando de ello. Te invitamos a nuestro siguiente podcast, FD 24/7. Daremos la segunda parte, hermano, de los mismos puntos de las barreras de la iglesia. Las barreras, esas barreras que nos hacen que nos topemos o que nos vayamos de la iglesia. Por favor, acompáñanos y danos like y comparte, que seamos una comunidad donde todos podamos hablar y vivir la libertad de Cristo. Mi nombre es Betty Vega y un gustazo poder nuevamente llevar estos temas hasta tu lugar preferido. Así es, mi nombre es Henry Franco y gracias por acompañarnos. Cualquier duda, cualquier cosa, háznoslo saber en su comentario y apóyanos, danos like.